Vamos a ver función biunívoca, ¿sí? Algo que vamos a utilizar luego para la función inversa, ¿sí? ¿Cuándo vamos a decir que una función es biunívoca? A ver, para que una función sea biunívoca vamos a usar este criterio que se llama criterio de la recta horizontal, que lo vamos a usar solamente cuando yo tenga la gráfica de una función, ¿sí? El criterio de la recta horizontal solamente lo utilizo cuando yo tengo la gráfica de la función. Supongamos que tenemos la gráfica de esta función. Vamos a citar ejemplos de funciones conocidas, ¿no? Como por ejemplo una función exponencial, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos esta función exponencial. Esta es la función exponencial, 2 a la x, y entonces queremos evaluar si esta función es biunívoca. Vamos a utilizar el criterio de la recta horizontal, que solamente es válido, lo vamos a usar, repito, cuando tenemos la gráfica de la función. ¿Qué dice este criterio de la recta horizontal? Si trazamos rectas horizontal o paralela al eje de las x, fíjense ustedes, ¿qué pasa? Miren, el trazado de una recta, como cortando a la función, fíjense en que intersecta en un punto. Trazamos una recta, un poco más arriba, corta en un punto. Cada vez que yo trazo una recta paralela, ¿sí? Rectas horizontales paralelas al eje X, fíjense que cada recta va cortando en un punto a la gráfica de la función, ¿sí? Siempre intersecta, corta en un punto. En un punto. Bueno, cuando eso ocurre, ahí vamos a decir que estamos en presencia de una función biunívoca, ¿sí? Si al trazar rectas horizontal, ¿sí? Intersecta, corta la función en un punto a la vez. Solamente en un punto a la vez. Eso es lo que dice el criterio de la recta horizontal. Veamos una función logarítmica, que es la inversa de la función exponencial. Supongamos que tenemos una función exponencial que tiene esta forma. Vamos a suponer que acá corta por 1, ¿sí? Intersecta el 1. Y supongamos que la gráfica, la ecuación de la función tiene esta fórmula, ¿sí? Bien. Entonces yo quiero establecer, determinar si esa función es biunívoca. Entonces, el mismo criterio, ¿sí? De la recta horizontal. Si trazamos rectas horizontales, siempre tienen que ser horizontales, ¿sí? O paralela al eje X también, es lo mismo decir. Fíjense en ustedes, que yo trazo una recta horizontal y corta en un punto. Trazo una recta horizontal y corta en un punto, Cualquiera sea la recta horizontal que yo trace, me está cortando a la función siempre en un punto a la vez. En un solo punto, ¿sí? Yo trazo una recta y la misma recta corta en un punto a la vez. ¿Se entiende? Bueno, entonces puedo concluir que esta función también es biunívoca. Entonces estos son ejemplos de funciones que son biunívocas. ¿Bien? Entonces decimos f, vamos a suponer que la función se llame f, es biunívoca. ¿Bien? Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, función biunívoca, si yo quiero establecer, el enunciado me dice que diga si la función es biunívoca y yo tengo la gráfica de la función, basta con utilizar el criterio de la recta horizontal para decir si la función es biunívoca o no. Si yo trazo recta horizontal, cada recta tiene que intersectar al sumo en un punto a la vez. Una recta en un punto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos son entonces ejemplos de funciones que son biunívocas, porque la recta horizontal, cada recta horizontal siempre intersecta al sumo en un punto. Ejemplos de funciones que no son biunívocas. Citemos funciones conocidas, ¿sí? Ya son como familiares, si se quiere decir. Como por ejemplo, a ver,
esta función, la conocen ustedes ya. Veamos. Vamos a trazar la gráfica de esta función. Es una parábola. La representación gráfica es una parábola, ¿sí?, que se abre hacia arriba. Y vamos a suponer que yo quiero decir si esta función es biunívoca. Si trazamos rectas, repito, horizontal, ¿sí?, recta horizontal o paralela al eje de las X, ¿sí? Fíjense ustedes, esta recta horizontal está acá intersectando, cortando la gráfica de la función en dos puntos. Si trazo nuevamente una recta, fíjense en qué ocurre, ¿ves? Me está intersectando acá en dos puntos. Y no está cumpliendo el criterio, no está cumpliendo la condición que me dice que cada recta, ¿sí? Que cada recta horizontal tiene que intersectar a lo sumo en un punto. Y esta recta, por ejemplo, esta recta intersecta en dos puntos. ¿Ve? Con que yo encuentre una sola recta que intersecte en dos puntos, listo. Me es suficiente para definir que esta función no es biunívoca, porque no cumple el requisito, lo que establece el criterio de la recta horizontal, que cada recta tiene que intersectar en un punto, a lo sumo en un punto a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta función, vamos a suponer que se llame f la función, f no es, ¿sí?, no es biunívoca. Ahí está. Esta función entonces no es biunívoca por el criterio, ahí pueden poner si quieren, por el criterio de la recta horizontal, ¿sí?, como justificando por qué no es biunívoca. Por el criterio de la recta horizontal, pueden poner ahí, f, la función no es biunívoca, ¿sí? Recuerden que esto hacemos cuando tenemos la gráfica de la función. Si ya hemos graficado la función, listo. De la misma gráfica puedo decir si la función es biunívoca o no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos son ejemplos de funciones que no son biunívocas. La función valor absoluto tampoco es biunívoca, ¿sí? La función valor absoluto es como una B. A ver, la fórmula, la ecuación de la función valor absoluto es esta, ¿verdad? Valor absoluto de X, por ejemplo, esta función tampoco es biunívoca. Si trazamos rectas horizontales, fíjense, acortado en dos puntos. Listo. Es suficiente que yo trace una recta horizontal, ¿sí?, y que intersecte en más de un punto, en este caso en dos, para que yo ya pueda asegurar que esta función no es biunívoca, ¿sí? Estas funciones entonces no son biunívocas, ¿sí? Repito, esto es desde el punto de vista de la gráfica, ¿sí? Desde el punto de vista de la gráfica, esto es lo que vamos a hacer cuando nos pregunte si es biunívoca y ya tenemos la representación gráfica, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo determinamos la función biunívoca. ¿Cómo determino si una función es biunívoca sin tener la gráfica, sin tener la representación gráfica de la función? ¿Cómo vamos a hacer? Bien, vamos a ver entonces cómo determinamos si una función es biunívoca de manera analítica, ¿sí? Supongamos que no tenemos la gráfica de la función y queremos determinar si la función es biunívoca. O sea que esto podemos decir que esto es de manera analítica, ¿no? Analíticamente podemos decir acá, ¿sí? Analíticamente. Usando, ¿sí?, esta definición que dice que una función es biunívoca. Este símbolo quiere decir sí, solo sí, o sea, si se cumple esto, ¿no? Dice f de x1 es igual a f de x2, entonces el valor de x1 y x2 son iguales, ¿sí? Digamos que lo que estaría diciendo ahí, veamos un ejemplo con una función, ¿sí? Tomemos una función, supongamos que tomemos esta función, ¿sí?, que es una parábola, es una función cuadrática, ¿sí? Y yo quiero determinar si esa función es biunívoca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la definición. Vamos a hacer lo que dice acá, ¿sí? Yo voy a partir de este lado, ¿sí?, y tengo que llegar a esto. Tengo que llegar que x1 es igual a x1 es igual a x1. Si yo
esto se puede demostrar, entonces ahí puedo concluir que esta función va a ser biunívoca, ¿sí? Bien, entonces, supongamos que tenemos esta función y vamos a determinar si es biunívoca. Entonces, ¿qué dice acá? Vamos a hallar ese f de x sub 1, que es reemplazar en la x, sustituir por x sub 1, ¿sí? Y lo mismo hago, vamos a determinar ese acá, disculpe, acá es 2, ¿sí? El subíndice es 2. Hacemos lo mismo acá, pero ahora con el subíndice 2. Vamos a particularizar para 2. Entonces, ¿qué es lo que dice esta condición? Vamos a hacer esta igualación que aparece acá. La igualación de las ordenadas, ahí está. Vamos a arrancar, chicos. Vamos a arrancar de acá y tenemos que llegar a esto. Si yo logro arrancar, yo salgo de acá y llego a esto, yo puedo concluir que esa función va a ser biunívoca. Entonces, tenemos f de x sub 1, que sería todo esto, ¿verdad? Vamos a hacer esa igualación. Estoy reemplazando, sustituyendo. ¿Sí? Reemplazo de abajo, ¿sí? Acá f de x sub 2 era esta función, le he copiado, f de x sub 1, lo he copiado ahí, ¿sí? Y vamos a resolver esto. A ver, este menos 3 y este menos 3 es un número que está restando en ambos miembros, y cuando en una ecuación, ¿sí? Acá, cuando yo tengo una expresión donde se suma o se resta en ambos miembros, donde se están haciendo las mismas operaciones, yo puedo cancelar, como que puedo simplificar. Entonces este menos 3 se va con este menos 3. Además, este menos 3, si yo lo pasara a este miembro, está restando y lo paso sumando, también de todas maneras igual se cancela, ¿sí? Por lo cual me queda en este miembro x sub 1 elevado a la potencia 2 y acá también lo mismo, ¿sí? Ahora, recuerden que yo tengo que llegar a esto, tengo que llegar a esa igualdad, a x sub 1 igual a x sub 2. Acá lo que vamos a hacer para suprimir, para eliminar esa potencia que está ahí, vamos a aplicar en ambos miembros, acá, vamos a aplicar la raíz cuadrada, ¿sí? De ese modo. ¿Y esto a qué es igual? A valor absoluto. Esto ya lo conocen ustedes. Valor absoluto. ¿Bien? Esto es valor absoluto. Ahí está. Bien. Y ojo acá, cuando llegamos ahí, atentos acá. ¿Qué vamos a hacer ahí? Porque tenemos que estar atentos acá, porque acá tenemos valor absoluto y ustedes saben que el valor absoluto siempre admite dos posibilidades, una positiva. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Sabemos, voy a borrar esto con su permiso. Ustedes saben que el valor absoluto siempre devuelve esto. Si yo quito las barras de valor absoluto, me va a admitir dos posibilidades, una positiva y una negativa, ¿sí? Si yo quito las barras de valor absoluto, tenemos la posibilidad, las combinaciones que tenemos es, al quitar el valor absoluto, todo esto, toda esta expresión que está en el valor absoluto puede quedar positiva. Vamos a poner así, ¿no? Positivo, ¿no? Puede quedar positivo, y acá al quitar el valor absoluto también puede quedar positivo, ¿sí? La otra posibilidad, la segunda posibilidad es que yo quite estas barras de valor absoluto y quede positivo, y esto, si yo quito las barras de valor absoluto acá, quede negativo. Entonces voy combinando las posibilidades que existen. También puede quedar esto negativo, ¿sí? Negativo, o sea, este miembro negativo, quito las barras y todo esto queda negativo, y este segundo miembro puede quedar positivo. Y la última posibilidad es que, si yo quito las barras acá, quede negativo, y en este segundo miembro quede negativo. Estas son todas las posibilidades que existen, ¿ves? Sería más positivo con positivo, luego positivo con negativo, negativo con positivo y negativo con negativo. Esas son todas las posibles combinaciones que son factibles, ¿sí? Entonces tengo que evaluar cada una de estas. Si esta función es biunívoca, se tendrían que cumplir todas. Vamos con la primera, con esta. Dice, bueno,
saco, quito las barras de valor absoluto y queda positivo. Ese x sub 1 queda positivo y ese x sub 2 queda también positivo. Esa es la primera posibilidad. Por lo cual ahí se está cumpliendo a lo que yo quería llegar. Yo decía, partimos de acá y tenemos que llegar a esto. Hasta ahí vamos bien, o sea que se cumple. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, pero se tienen que cumplir todas. En todos los casos se tiene que cumplir esto, ¿no? Que x sub 1 tiene que ser igual a x sub 2. Una que no se cumpla ya no es biunívoca la función. ¿Sí? Vamos con la segunda posibilidad. X sub. Ahora, el primer miembro positivo, entonces suponemos que quitamos las barras y ese x sub 1 queda positivo. Y x sub 2 ahora negativo. ¿Sí? Me dice quita la barra y pone negativo. Y ahí estoy viendo que, fíjense, x sub 1 igual a menos x sub 2. Y listo. Se terminó. Ahí ya eso, con esto me es suficiente. Veo que no son iguales. No se cumple la segunda condición. Esta se cumplió, esta no se cumplió. Listo. Con eso me es suficiente para que yo puedo concluir con esto. Con esto solamente. Ya no necesito hacer los demás pasos. Con una sola que no se cumplió. Listo. Ya concluyo que la función no es biunívoca. Por lo tanto, concluyo, f, o como se llame la función, f no es biunívoca. ¿Bien? Y ahí queda. Entonces f no es biunívoca. ¿Bien? Repito, con una sola de las condiciones que no se cumpla, ya ahí termina todo el ejercicio, ¿no? El análisis de si la función es biunívoca o no. Una sola que no se cumpla, ya puedo concluir que la función no es biunívoca. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Generalmente pasa eso, que ya en la segunda, si la función no es biunívoca, generalmente ya en la segunda combinación ya me da que no es biunívoca. ¿Sí? Y también van a ver, no vamos a decir que es una regla, pero a ver que es muy factible cuando aparecen valor absoluto, cuando aparecen las x elevadas a la potencia 2, es muy frecuente que la función no sea biunívoca. ¿Sí? Bueno, ahí está. Así es como van a proceder para determinar si la función es biunívoca. En forma analítica, ¿sí? Analíticamente, vamos a usar esta. ¿Sí? Esta es la condición que vamos a utilizar, el procedimiento que vamos a utilizar para evaluar si la función es biunívoca. Partimos de acá y tenemos que llegar a esto. Si tengo varias combinaciones, todas me tienen que dar igual. En todos los casos tengo que llegar que x sub 1 tiene que ser igual a x sub 2. ¿Bien? Esto lo vamos a usar en lo que viene ahora, que son las funciones inversas. ¿Sí? Bueno.